Buenos días, Martín, Fabiana, a Buen todos día. quienes están escuchando el programa también. Muy buenos días. Bien. Ezequiel, me parece importante que le comentemos a la gente cuál era el objetivo de la Global Subut, ¿no? La flotilla esta de la que formó parte. Ujú. La flotilla global Sumut fue una iniciativa internacional que congregó las distintas experiencias que desde el 2007, que es el momento en el que Israel aplica un bloqueo sobre Gaza, en las experiencias de las distintas flotillas de embarcaciones que intentaron llegar a Gaza, y congregamos a la flotilla global más grande de la historia, con 50 embarcaciones, personas de 50 países, y fuimos cerca de 500 personas Claro. las que intentamos llegar a las costas de Gaza con un objetivo muy claro, que era llevar la ayuda humanitaria que transportábamos en nuestras embarcaciones y abrir un pase humanitario, romper el cerco nazi genocida con el cual el Estado nazi sionista de Israel está imponiendo un genocidio y usando el hambre como un método de guerra. Ese era nuestro objetivo de las embarcaciones, y visibilizar la situación que está viviendo el pueblo palestino desde hace 78 años ante la opinión pública mundial y los pueblos del mundo, cosa que creemos que hemos logrado y hemos triunfado, porque las grandes movilizaciones que recorrieron diversas ciudades del mundo han demostrado que Israel ya no se le cae la careta, no es un país democrático para la democracia en Medio Oriente, sino más bien todo lo contrario, Claro. un enclave imperialista, nazi-sionista, que impone un exterminio masivo de la población de Palestina, y que durante los últimos 2 años ha asesinado a cerca de 70.000 personas, ha dejado heridas a cientos de miles de personas, y que en los puestos de distribución de comida que manipulaba y manejaba Israel han asesinado directamente con sus fusiles a 2.700 personas por orden del gobierno de Netanyahu. Este escenario, este genocidio televisado, ha despertado la bronca de los pueblos, la movilización, y exigimos en cada uno de los gobiernos que rompan relaciones políticas, diplomáticas y económicas con el gobierno de Israel para profundizar su aislamiento hasta terminar con el genocidio. Claro. Bueno, está complicado la rotura de relaciones, ¿no? Porque el presidente Javier Milei se ha alineado directamente con Israel. Totalmente, el gobierno de Milei desde su asunción y sus discursos previos se ha mostrado como un cómplice directo, como un sostenedor político e ideológico del genocidio, del nazi-sionismo de Netanyahu. Tuvo el tupé de invitarlo a la Argentina en nombre de todo el pueblo argentino, y nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad, de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores repudiamos al gobierno de Milei y a todos los gobiernos cómplices que sostienen este genocidio, porque más allá de muchos discursos de pesar por las víctimas del genocidio en Gaza y Palestina, todos los gobiernos tienen manchadas sus manos con la sangre de los niños que allí han sido asesinados. Ezequiel, ¿qué le contesta a aquellas personas que cuando uno critica al Estado de Israel, no al pueblo judío, sino al Estado de Israel, lo tildan de antisemita? Nosotros consideramos que esa campaña que el Estado de Israel, junto con los parlamentos y los gobiernos de todo el mundo que han llevado adelante manipulando la definición de antisemitismo, es una campaña política del sionismo a nivel internacional. Primero, aclarar que el Estado nazi-sionista de Israel, el sionismo es una corriente política internacional de la ultraderecha sionista que sostiene a ese Estado enclave. Buscaban, para amedrentar, para criminalizar a las protestas en apoyo al pueblo de Palestina, trataron de tildarnos permanente de antisemitas, en el sentido de que decían que estamos en contra del todo el pueblo judío, y eso es totalmente mentira, porque nuestra organización internacional siempre estuvo con el pueblo judío. Saludamos el gueto de Varsovia, que se liberó con la movilización y la lucha. Fuimos parte de la lucha constante contra el nazismo en Alemania, contra Mussolini en Italia, contra Franco en España, y creemos que ese es el camino que hay que retomar, porque hoy Benjamín Netanyahu es el fascismo y el nazismo del siglo XXI, y esto ha quedado demostrado también por la profunda crisis y movilización que hay en el pueblo judío, que muchas dirigentes y dirigentes han movilizado y han repudiado y han dicho no en nuestro nombre, demostrando que el sionismo ha usurpado la identidad y los legítimos reclamos del pueblo judío en contra del nazismo para aplicar un nazismo, un exterminio
en Palestina. Eso es lo que ha quedado visibilizado, ha quedado claro, y hoy la movilización es una expresión muy progresiva de esto, porque la lucha en apoyo del pueblo palestino es una causa del conjunto de la humanidad. Ya es insoportable ver los asesinatos masivos en Palestina, y esto ha cobrado el reclamo mundial, el repudio mundial, y la flotilla Global Sumud, con la que navegamos 40 días en Mediterráneo y que fuimos secuestrados en aguas internacionales, es expresión de esto. Y también nuestro objetivo era potenciar esa movilización que se dio con la huelga importantísima en Italia, o la huelga que se va a realizar en España, un paro de 24 horas de todas las organizaciones obreras que se está preparando para el próximo miércoles 15. Ezequiel, ¿cómo fueron tratados una vez que han sido secuestrados ustedes? Obviamente fuimos maltratados. Primera definición es que fuimos interceptados y detenidos de manera ilegal por Israel, porque nosotros estábamos a entre 30 y 50 millas marítimas de las costas de Gaza, en aguas internacionales, y fuimos abordados por embarcaciones de guerra que se subieron a nuestros barcos, que nos detuvieron y que nos llevaron 24 horas de navegación al puerto de Ashdod. Allí fuimos maltratados por la Fuerza de Seguridad de Israel, por la Armada, por el personal de migraciones, y fuimos esposados con precintos plásticos, con nuestros ojos vendados, luego de escuchar el discurso de Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, que desde que la flotilla partió intentó criminalizar nuestra actividad diciendo que éramos terroristas. Él se hizo presente en el puerto de Ashdod mientras todos estábamos arrodillados como si estuviéramos en Guantánamo, y nos dijo que íbamos a ir todos a prisión en carácter de terrorista, y eso fue lo que sucedió. Nos llevaron a la cárcel de Ketziot, la cárcel de máxima seguridad de Israel, que está al sur de Israel, cerca de Gaza y cerca de las fronteras de Egipto, en el desierto. Allí nos tuvieron detenidos, no se nos dio el alimento y el agua que necesitábamos. A las personas que tenían tratamiento o medicación crónica se les quitaron esas medicaciones. Hubo simulacros de fusilamiento. En la Fuerza de Seguridad tenían la costumbre de que por las noches introducir sus fusiles de guerra en nuestras celdas para apuntarnos en nuestras cabezas con sus miras láser para amenazarnos. Obviamente hubo golpes, y se violaron todos los derechos de una persona legalmente detenida, porque la detención fue ilegal, para tratar de amedrentar no solamente a cada una de las participantes de la flotilla, sino a leccionar, ejemplificar a nivel mundial de lo que hace Israel con cada uno de las y los luchadores, siempre teniendo en cuenta que en esa cárcel, que es una de las cárceles más grandes del mundo, hay cientos y cientos y cientos de presos palestinos que deben ser liberados de manera inmediata. Cuando ustedes armaron, digamos, la flotilla, o cuando se juntaron para hacer esta ayuda humanitaria, para brindar esta ayuda humanitaria, digamos, ¿vieron todo el escenario posible que con el cual se podían encontrar? ¿Inclusive esto que vivieron en Ashdod? Sí, efectivamente, nosotros llegamos a Barcelona el día 27 de agosto, y allí pudimos compartir experiencias con dirigentes, personalidades y activistas que habían intentado llegar a Gaza en flotillas anteriores, que habrán sido unas 20 veces que se intentó llegar a Gaza con ayuda humanitaria y que el gobierno le impidió. Y en ese intercambio de experiencias pudimos prepararnos para distintos escenarios, entre ellos el más probable, la intercepción y la detención. Por eso siempre recalcar que nuestra iniciativa de la Global Sumud Flotilla era una actividad humanitaria, sumamente legal, no violenta. Por eso que todos los videos que han recorrido el mundo se nos ha visto que cuando nos interceptaban y la Armada altamente militarizada llegaba a nuestras embarcaciones violentamente, nosotros levantábamos las manos en posición de no agresión, y estaban todos en cubierta. Los verdaderos terroristas es el Estado de Israel. Claro, estaban todos en cubierta. Estamos todos en cubierta, ubicados en un lugar de fácil accesibilidad. Mostramos que no teníamos ningún tipo de arma, inclusive tiramos los cuchillos con los cuales nosotros cocinábamos voluntariamente en las embarcaciones, para que la Armada de Israel no tenga ningún argumento para tratarnos como terroristas. Había personas muy jóvenes, como el compañero Samuel de Nueva Zelanda, que tenía 18 años, a personas muy grandes, como el dirigente sindical de Conlutas
el compañero Magno de Brasil, que tenía 78 años, personas de diversos países del mundo, todos expresando la movilización mundial en repudio al genocidio, ninguna terrorista. Es por eso que todo el discurso político propagandístico de Israel, del gobierno, se terminó cayendo como un castillo de naipes y fuimos liberados por la presión mundial luego de 6 días desde la interceptación y 5 días detenidos en las cárceles de máxima seguridad. Luego se nos trasladó a la frontera con Jordania y desde allí, porque el gobierno de Milei no hizo nada por nosotros, la Consulado de Uruguay ayudó para nuestro regreso a Argentina. Ezequiel, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Es importante que la gente sepa justamente por qué iban y qué es lo que pasó, para también generar un poco de conciencia de lo que está ocurriendo en toda esa zona. Te queremos agradecer los minutos que nos has dedicado. No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, porque en momentos en donde Israel asesina sistemáticamente a los periodistas, ya ha matado a más periodistas en los últimos 2 años que los asesinados en las últimas 2 guerras mundiales, informar es un acto valiente y se lo agradecemos nosotros, de Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda, la UITS y seguramente cada uno de los participantes de la flotilla global Sumo. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hablamos con el ex diputado en la provincia de Córdoba, Ezequiel Perecini.